Bueno, en esta sesión vamos a ver cómo procesar XML con Android. Tenemos varias opciones disponibles en Java, pero en Android vamos a trabajar fundamentalmente con estas tres, aunque podéis encontrar más. Tenemos Sax, que sería el paquete Java Simple API for XML, o XML Pool Parser. Estas dos opciones lo que van a tener es un procesamiento secuencial de la fuente XML conforme se va leyendo esa fuente. Luego tenemos otra opción que es Document Object Model, que realiza un procedimiento en memoria del XML completo, ¿de acuerdo? Y lo carga en memoria y ahí también se podría incluso editar. Leer y escribir ficheros es bastante, XML es laborioso, pero nos da toda la versatilidad para trabajar con fuentes de distintos, o bien ficheros o bien fuentes directamente de Internet. Las dos alternativas más importantes son Sax o XML Parser frente a DOM, como hemos visto. El planteamiento es bastante diferente entre ambas alternativas. Por tanto, tenemos que ver cuál se adapta mejor a los gustos personales del desarrollador o el problema en concreto que quiero resolver. Bien, vamos a repasar un poquito primero XML. XML está compuesto por una serie de tags o etiquetas o elementos, depende de cómo se nombre, que tienen apertura y cierre. Por ejemplo, vemos que el tag citas célebres tiene su apertura aquí y su cierre aquí más abajo. El tag autor tiene su apertura aquí y su cierre aquí. Cita con su cierre, URL con su cierre y así sucesivamente. Dentro de los tags está el dato o el contenido que va asociado al tag que lo engloba. Cita tiene un contenido, unos datos, un texto, que es dame un punto de apoyo en el mundo en este ejemplo. URL tiene un texto, una URL y drawable tiene un nombre. Este sería lo que es el dato, el texto. Los tags pueden tener atributos. Vemos que el único tag que tenemos aquí en este ejemplo con atributos es el tag autor. Autor tiene un atributo nombre cuyo valor en este tag sería Arquímedes y en este tag sería Confucio. Los elementos vemos que se pueden anidar unos a otros. Citas célebres incluye autor y autor incluye cita, URL y drawable. Y citas célebres vemos que tenemos dos elementos de autor y así sucesivamente. A grandes rasgos podemos dividir un documento en cuatro partes. El prólogo, los eventos, el texto y los atributos. Son cuatro partes que tenemos que ir tratando. El prólogo, en principio, no lo vamos a tratar y es la primera línea. Aquí es la primera línea que tiene información acerca del fichero XML, por ejemplo, su codificación. Luego tenemos los eventos. Para cada uno de estos tags se van a generar una serie de eventos. Eventos como document start, arranca el documento, document end, termina el documento, tag start, para cada uno de los tags se me va a producir un evento tag start o un tag end cuando acaba cada uno de los elementos, también para los atributos, etc. Los text, en el interior de los tags puede haber algún texto, ¿de acuerdo? También recibiremos un evento para los tipos texto. Y los atributos son las propiedades de los elementos XML, de los cuales también te recibiremos y podremos tratarlas cuando estemos parseando el documento. Bueno, vamos a ver la primera forma de procesar, de las tres que vamos a ver, la primera forma de procesar XML, que sería con Sax. ¿Qué ventajas tiene Sax? Bueno, pues que no utiliza muchos recursos, por tanto, para dispositivos móviles o con pocos recursos, pues es válido. Nos va a permitir leer y procesar, es decir, parsear ese documento XML conforme se va leyendo, línea a línea, sin necesidad de tener completamente el documento cargado en memoria. Por tanto, es ideal para procesar documentos muy grandes y que además esos documentos no se tengan que modificar en tiempo de ejecución, o sea, dinámicamente. ¿Inconvenientes que tiene? Pues que tenemos que hacer mucho trabajo, porque es necesario definir un conjunto de callbacks para poder procesar esos elementos conforme se procesan. Es costoso, esto hay que construir muchos callbacks, en función, más callbacks cuanto más etiquetas. Por lo tanto, si nuestro XML es complejo y variado, pues tenemos que definir mucho código callback para que atienda a esos eventos. Y tenemos que necesitar conocer la estructura del documento completo para poder parsearlo y para poder crear. Sax no nos va a almacenar los datos, es decir, nos va a parsear los datos y nos los va a devolver, pero no los almacena. Nosotros tenemos que crear estructuras de datos para poder almacenar esos datos. Tenemos, por tanto, también que crear el parser, que va a determinar qué tenemos que hacer con cada uno de los elementos que nos llegue con Sax. Y tenemos que definir, por tanto, los callbacks. Para cada uno de los eventos que hemos contado anteriormente, tenemos que tener un callback que trate ese evento. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo anterior, tenemos un ejemplo de cuáles serían los eventos que se pueden producir para este ejemplo de XML que tenemos aquí. Tendríamos un primer evento, start element, para el citas célebres, start element autor
y nos dará with attribute nombre Arquímedes. Este evento, start element, será cita y no nos da ningún atributo. Luego tendremos un evento caracteres, que nos dará el dato, los caracteres. Luego tendremos un elemento cita. Como veis, vamos teniendo citas, autor, con nombre Arquímedes, start elemento cita, y después para este texto de aquí tenemos otro evento que sería el characters de aquí. Luego termina el elemento cita, este me genera el evento de terminación de cita, y luego empieza ya con el siguiente tag, que sería URL. Comienza el elemento URL, me dice cuáles son sus caracteres y termina el elemento URL. Y así sucesivamente. Bien, para estos eventos tenemos que generar una serie de callbacks. Los fundamentales que tenemos que crear serían un callback con este prototipo start document, que nos va a indicar el comienzo del documento. Aquí procesaremos todas las cosas que queramos hacer al inicio del documento XML. En document nos va a indicar, tenemos que crear este callback para que lance cuando termine el documento. Si queremos hacer alguna acción de terminación, lo haremos dentro de este callback que nosotros vamos a definir. Luego los elementos, los eventos start elements se tendrán este prototipo. Vamos a recibir la URI del espacio de nombres, o vacío si no está definido, el nombre de la etiqueta del tag sin un prefijo o con un prefijo. Y después vamos a recibir también aquí, en este último parámetro, una lista de todos los atributos. Una lista con todos los atributos, por ejemplo, nombre y los dos atributos Arquímedes, lo iremos obteniendo a partir de esa lista. Recordad que un elemento puede tener más de un atributo y por tanto aquí vamos a recibir una lista. El evento fin de elemento tendremos que colocar su callback end elements y aquí podemos hacer cualquier acción cuando termine un elemento en concreto, que podremos saber cuál es el que está terminando por el nombre del elemento o por la URI. Luego, para los caracteres, para el evento de caracteres, tenemos que instanciar este callback. Este callback va a recibir un array de caracteres, un inicio y un fin. En el inicio de carácter, en el array de caracteres, tendremos los caracteres que están dentro de lo que es el tag. Si queremos eso pasar a un string, podemos utilizar esta sentencia. Podemos crear un string y con newString pasándole el array, el inicio y el fin, tendríamos este array de caracteres convertido en un objeto string de Java. Vale, ¿y estos callbacks dónde los vamos a implementar? Bueno, pues tenemos que meterlos dentro de un handler. Por tanto, para implementar estos callbacks tenemos que crear un handler, un manejador, que va a heredar de la clase default handler. ¿Vale? Tendremos que poner el nombre que queramos a nuestro manejador para nuestra clase, para nuestro fichero XML, y aquí vamos a colocar todos los callbacks. Tendremos un constructor de este handler, pues aquí simplemente no hacemos nada, llamamos al sub, pero si queremos hacer algo, bueno ya, y luego definimos todos los callbacks que hemos hablado anteriormente: start document, start element, characters y end element, como hemos visto antes. Y dentro de este objeto citas XML handler, para nuestro ejemplo, tendremos todos los callbacks definidos. Bien, supongamos que queremos leer ahora los datos. En cualquier parte de nuestra aplicación podemos definir un método que sea leer XML al que le pasemos el stream, el fichero XML, o bien, como en el ejemplo que pongo aquí, que vamos a ir siguiendo, lo carga dentro, lo crea dentro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Estos pasos que hay que hacer, esta serie de pasos, casi siempre son los mismos, por lo cual aquí tenemos una chuleta de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir repasándolos poco a poco, fijándonos en este ejemplo de aquí. Primero tenemos que crear un Sax Parser Factory llamando new instance. Bien, aquí creamos el Sax Parser Factory, que lo tenemos disponible en la aplicación, creamos una instancia y ya tenemos la fábrica Sax Parser Factory. Bien, una vez que tengamos la fábrica, tenemos que llamar a su método new Sax Parser. Con este método new Sax Parser ya tendremos lo que es un parser. Pero ese parser necesitamos un lector. Por lo tanto, al parser le decimos que nos dé el lector de ese parser. Ya tenemos el XML reader, el lector. Por otro lado, lo que vamos a hacer es de ese citas XML handler que hemos creado antes, de nuestro manejador donde están metidos todos nuestros callbacks, vamos a crear una instancia nueva. Aquí en el ejemplo le llamamos citas handler. Creamos new citas handler de autores, por ejemplo. Esto dependerá del constructor que hayamos definido. Le pasamos, en este caso, una lista de autores y tendremos un handler, un manejador del fichero XML handler, al que le pasamos una lista de autores que ya veremos para qué. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, este objeto, al lector le decimos cuál es el handler que va a tener que gestionar ese lector, que sería este. Le decimos lector setContentHandler y le pasamos el handler que va a manejar ese lector. Y por fin ya podemos decir lector parse y pasarle
una nueva input source con este input stream, ¿vale? Con este fichero input stream le decimos new input source y este parse va a empezar a leer esa fuente. Con esta sentencia de aquí, lector parse, es donde comienza el parseo realmente del XML. Y todos estos pasos pues siempre son los mismos. Recordar que necesitamos crear un handler primero con todos nuestros callbacks y cuando se llame a este lector parse, con una fuente de XML, empezará a parsearla. Cada evento que vaya ese parser generando irá llamando a uno de nuestros callbacks de este handler que nosotros hemos puesto. Y en ese código del callback nosotros trataremos los datos que vengan en ese XML e iremos creando nuestros objetos, iremos poblando nuestros datos. Recordar que aquí, por ejemplo, autores es una lista de autores que yo le paso a este handler para que él vaya construyendo lo que el parser le va devolviendo en cada callback. Por ejemplo, los caracteres, los atributos, etcétera, los voy a ir utilizando, los voy almacenando en mi estructura de datos. Es una de las cosas que tenía que hacer con Sax, que era mantener yo los datos que el parser me iba dando a través de los callbacks. Bueno, algunas consideraciones. Recordar que estas transparencias, los ejemplos están en el código que tenéis en la página web que podéis descargar y podéis verlo, ¿vale? Bien, pues los callbacks en nuestro manejador, citas XML Handler, van a ser llamados por Android cada vez que suceda un evento, como hemos dicho. Conforme vamos a recibir los callbacks, los tendremos que grabar nosotros o guardar esa información en datos, estructuras simples o complejas como queramos. Por tanto, al reader le pasamos el handler y el reader simplemente establece cuál es el handler y llama al parser. Nuestra responsabilidad es almacenar los datos en el handler. Y tenemos esas estructuras que nosotros vamos a crear, podemos tener dos alternativas y dos formas de trabajar. Por un lado, podemos definirlas, instanciarlas y gestionarlas dentro del handler, es decir, que el handler cree esas estructuras, las instancia, cree instancias y las gestione conforme va recibiendo los callbacks, o las podemos definir, instanciar fuera y al handler lo único que le pasamos es una referencia a esta instancia. Esta es la opción que hemos tomado en el ejemplo que hemos visto anteriormente, al que le hemos pasado una lista de autores al handler. En este caso se trataba de un array list de autor, es decir, una lista de objetos autor que está accesible en el método loadXMLFile. Bien, esto pertenece a la clase citas célebres que expliqué el otro día y que podéis ver en el ejemplo que podéis bajar de la web. Fijaros en el citas célebres como ese objeto en el loadXMLFile puede ir cargando esos datos. Es por eso que el constructor del handler va a recibir una referencia al objeto de tipo ArrayListAutores. ¿Vale? Ese constructor recibe un ArrayListAutores, una lista de autores en nuestro handler que hemos visto antes, donde vamos a colocar todos los datos. Y lo que hacemos es, bueno, pues creamos un autor y una lista de autores en este handler. Y los autores, pues instanciamos así que la lista de autores sería la lista de autores que nos pasan. Y luego ya trabajaremos con ella. Fijaros que aquí también en el handler lo que crea es un autor. Por cada autor que voy a ir construyendo, conforme va terminando los tags autor, ya tendré todos los datos de ese autor, su cita, su drawable, su URL, y entonces puedo crear un objeto autor y colocarlo en este objeto y añadírselo a esta lista. Que esta lista me la dan desde fuera, con lo cual estoy modificando una lista que hay fuera. Recordad que tenemos que llamar siempre al constructor por defecto del handler cuando recibimos nuestro constructor, es decir, al super. Por tanto, tenemos que llamar al constructor y después hacemos nuestra inicialización. Bueno, vamos a ver los callbacks en sí mismo. Como ya sabemos, los callbacks van a ser llamados conforme se va procesando el documento XML. Las variables miembro del handler, de nuestro objeto handler, las vamos a inicializar o bien en el constructor o bien en la llamada a start document, donde nosotros queramos. Dependerá de lo que queramos hacer. Luego el método characters, el callback characters, lo va a llamar el Sax parser, lo va a llamar tantas veces como necesite para procesar toda la información contenida en los tags del elemento. Por ejemplo, si uno de los tags del Quijote entero no lo puedo pasar en un array de caracteres, tendrá que pasármelo en varias veces. Por tanto, tendré que concatenar en cada llamada lo que ya tenía recibido anteriormente con lo que llega en la nueva llamada. Para eso utilizaremos un objeto string builder, que lo vamos a declarar como miembro de nuestro handler y que lo inicializaremos, por tanto, o bien lo declaramos como miembro del handler y lo inicializaremos o bien en el constructor o bien en el start document, cuando empiece el documento. Bien, el callback start element lo vamos a recibir cada vez que recibamos un tag, un evento de un tag. Pero claro, pueden ser varios tags los que hay, por lo tanto vamos a construir una estructura switch dentro de él o varios ifs anidados para saber cuál es el tag que está empezando
Y así los posibles atributos que llegue sabemos a qué tag corresponden. Además, en ese momento cuando recibimos el start element sabemos que está empezando un nuevo tag. Por tanto, su texto, sus caracteres, ese contador empezará desde 0. Por tanto, establecemos a 0 la longitud de este string builder, que recordar que se irá incrementando esa longitud conforme vayan llegando sucesivas llamadas si ese texto fuera muy grande. Por tanto, aquí en el start element inicializamos la longitud del string builder. Si el tag que está comenzando dentro de esta llamada start element tuviera atributos, y para eso yo necesito conocer la estructura del fichero XML. Por tanto, eso es una de las cosas que yo necesito saber en SACS, la estructura del XML. Por tanto, si ese tag, ese elemento, tiene un atributo, yo puedo hacer a él, sabiendo el nombre del atributo, con getValue del parámetro attributes. Bien, aquí tendríamos un ejemplo de start element. Recibimos la URI, el nombre cualificado y la lista de atributos. Y arroja una excepción. Si establecemos el contenido del tag content, que será una variable que tenemos para definir el contenido del tag, lo inicializamos a 0, que sería el contador del string builder. Y luego si el tag name equals autor, por ejemplo, si aquí podremos tener un switch con muchos más, pero bueno, aquí en el ejemplo solo pongo uno. Si tag name equals autor, si es el tag autor, pues ya sabemos que es el tag autor el que está llegando y sabemos que tiene un atributo. Por tanto, el atributo sería ¿cuál es el autor? Pues strNombre, que será un nombre, será el tag atribute getValue nombre, toString, y lo pasamos a string. Tag atribute de esta lista, obtenemos el value nombre, aquel elemento de la lista que su valor sea nombre, lo pasamos a string y tendríamos aquí el nombre, en este caso, por ejemplo, que vimos anteriormente, Arquímedes. Bien, en el callback caracteres vamos a ir concatenando, es decir, ya sabemos que lo vamos a recibir varias veces y vamos a utilizar el método append para concatenar al string builder el contenido que recibimos, se lo añadimos al que había antes. Finalmente, se llamará al end element, al callback end element. Ahí es donde normalmente, en ese momento, cuando recibimos este callback end element, sabemos que estamos terminando un tag y podremos hacer todas las acciones que necesitemos con los datos que hemos ido recibiendo. Por ejemplo, si es un autor, ya sabemos todos los datos del autor. ¿De acuerdo? Entonces podríamos en ese momento crear un objeto de tipo autor, porque ya hemos recibido todos los datos del autor, hemos recibido su cita, su URL, su drawable, etcétera. Bien, vamos a ver un ejemplo. Por tanto, en este end element también voy a recibir cuál es el elemento que termina por nombre, por URI o por nombre cualificado, y lo que puedo hacer también es montarme un switch o un else if para saber cuál es el elemento que termina. Por ejemplo, ¿qué pasa si termina el tag cita? Pues si termina el tag cita, simplemente lo que hago es me guardo la cita, me guardo la cadena en cita. Si termina el URL, pues me guardo la cadena en URL. Y así sucesivamente. Y si es drawable, pues me guardo la cadena en string. ¿Y qué pasa si termina autor? Pues ya tengo todos los datos, tengo la cita, la URL y el drawable en estos elementos. Pues lo que hago es creo un nuevo objeto autor. Y al constructor le pasamos los datos leídos, le pasamos la cita, la URL y el drawable. Y ese objeto autor se crea. El autor que hemos creado lo añadimos a la lista, que se leyó con el tag cita. Cuando empezó el tag cita creamos una lista. ¿Vale? Y añadimos el autor al array de autores que recibimos en el constructor. Finalmente, en el método endDocument podemos hacer cualquier finalización necesaria y en el ejemplo, bueno, pues en el ejemplo que hemos visto no necesitamos nada. Recordad que esto son extractos del código que tenéis en la web de la asignatura para descargaros y ver cómo funciona. Bueno, si queremos escribir un documento XML con los datos que tenemos en memoria o con los datos que tiene nuestra aplicación, pues igual que antes hemos creado un método leer XML, podemos crear un método escribir XML. Por ejemplo, en el ejemplo que tenéis en la asignatura, la clase donde vamos a hacer eso podría ser citas célebres. Esto no está hecho en la asignatura, en lo que es el ejemplo que os dejo, pero lo podríais hacer vosotros. Suponer que la aplicación creáis un formulario donde le permitís al autor crear nuevos autores y nuevas citas. Para cada autor, pues varias citas y le pedís cuál es la cita, le pedís cuál es la URL, le pedís cuál es el dibujo, que subáis un dibujo, etcétera. Entonces tenéis los datos en vuestra aplicación y queréis crear un fichero XML con todos esos datos que el usuario ha entrado y no queréis perderlos. Entonces utilizaríamos, por ejemplo, un método escribir XML al que le pasaríamos un output stream. Para realizar el volcado vamos a utilizar un serializer. Se instancia un serializer y luego llamamos a todos los métodos. Al setOutput, al setStartTag, attribute, startTag,
text, etcétera. Este serializer tiene esa serie de métodos al que vamos a llamar. Para establecer la codificación, para establecer este dato de aquí, llamamos a setOutput y llamamos a startDocument pasándole la codificación. Esto nos va a generar lo que es el prólogo del documento. A partir de ahí podemos entrar en un bucle, según nuestra estructura de datos que tengamos en memoria, en un bucle creando los tags. Y podemos llamar a startTag para crear los tags. Entonces, bueno, si después de un tag, ese tag tuviera atributos, pues llamamos a continuación de startTag, llamamos a atribute, le pasamos los datos necesarios de ese atribute. Si después de startTag llamamos a text, eso nos va a crear el texto interno del tag y así sucesivamente hasta que termine el output. Bueno, y aquí dejamos lo que es la explicación del SACS. Os recomiendo que veáis el ejemplo que tenéis en la aplicación.